Imagina que vas de paseo por la calle y en un punto del camino te encuentras un teléfono móvil. Lo abres y al ver su galería descubres algo totalmente aterrador. Y no es más que imágenes de un hombre posando con restos humanos en descomposición. Pues sean bienvenidos a la historia de Dmitry y Natalia Bakshevi, o también llamados los caníbales de Krasnodar. Un caso que dio la vuelta al mundo y que horrorizó a todo aquel que la escuchó. Así que, como siempre digo, prepara las palomitas, toma asiento y disfruta del vídeo. Nos ubicamos en Rusia, más concretamente en Krasnodar, una pequeña ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, y el lugar exacto de los hechos lo descubriremos más adelante porque es un tanto curioso. Para entender cómo dos personas pueden llegar a cometer actos tan atroces, primero tendremos que entender un poco cómo fue su pasado. Así que primero hablemos de Dmitry. Nació en 1982 en Rusia y no sabemos exactamente en qué lugar, pero lo que sí se sabe sobre su infancia es que estuvo bastante marcada por la inestabilidad, tanto económica como parental, ya que sufrió un abandono, se podría decir, porque sus padres básicamente no ejercían como tal. A medida que crecía, Dmitry empezó a cometer delitos menores y debido a su comportamiento bastante agresivo y su poca estabilidad emocional, todo esto lo llevó básicamente a no tener estabilidad ni social, ni laboral, ni de ningún tipo. Dicho esto, vamos a hablar ahora un poco sobre Natalia, la cual era 12 años mayor que él y que poco a poco, ahora entenderéis el porqué y demás, fue convirtiéndose como en una figura materna para él, algo así. Natalia nació en 1970 en Rusia y, a diferencia de Dmitry, ella sí que tuvo una estabilidad familiar, ¿vale? Su familia era más estructurada y demás, pero desde muy corta edad a ella ya tenía signos de poca estabilidad emocional, ya que se reflejaba en que era bastante manipuladora y agresiva. Creció en un entorno bastante rígido y disciplinado, ya que sus padres eran personas muy estrictas, y esto en cierto modo fue lo que hizo que desde tan poca edad no comenzara a hacer lo que luego pasaría. Desde pequeña desarrolló un desprecio total por la sumisión y, en cierto modo, esto fue una de las cosas que ocasionó que fuera tan manipuladora, y debido a esto, cuando fue creciendo, tanto en la infancia como en la adolescencia, no tenía prácticamente ningún amigo. Debido a que siempre le había interesado lo que es la medicina y la muerte, decidió estudiar enfermería para más tarde también conseguir trabajo en diferentes clínicas, tanto médicas como psiquiátricas, en las cuales aprendió cómo sedar a personas, y esto obviamente lo utilizaría más tarde para sus víctimas. Fue despedida de varios trabajos ya que era bastante agresiva, como decía al principio, era poco disciplinada y, para colmo, tenía alcoholismo crónico. Por lo tanto, no tenía tampoco, al igual que Dmitry, una estabilidad laboral. Ahora es cuando llegamos al punto en el cual se conocieron los dos, que según algunas fuentes se dice que fue sobre el año 2000, ya que Dmitry no tenía hogar, ya que sus padres lo habían echado de su casa, y Natalia buscaba a personas que fueran vulnerables y fáciles de manipular. A pesar de conocerse en el año 2000, supuestamente, no empezaron a vivir juntos hasta el año 2012. Y donde vivieron fue en una habitación escolar que heredó Natalia de su anterior marido. Se dice que la pareja llevaba una vida bastante antisocial y, sobre todo, intentaban no lidiar con ningún vecino de la comunidad ni nada por el estilo, y muchísimo menos tener conversaciones bastante prolongadas, ya que como que tenían una sensación de desconfianza total hacia cualquier persona. Y ahora sí, preparen esas palomitas porque es cuando comienza lo que realmente importa de este vídeo, y es los actos, cómo se descubrieron y demás. Y para esto tenemos que irnos atrás, a la fecha del 11 de septiembre de 2017, fecha en la que se descubrió prácticamente todo. Como decía, era 11 de septiembre de 2017 cuando un trabajador de la construcción volvía de camino a casa después de un duro día de trabajo, cuando de repente se encontró
en el suelo un teléfono móvil. El trabajador fue a revisar dicho móvil y al entrar en la galería no se esperaría para nada lo que iba a encontrar, ya que vio múltiples fotos de un hombre posando con restos humanos en total descomposición, e incluso recalcan algunas fotos, como por ejemplo una en la que sale ese hombre con un brazo humano agarrándolos con la boca, básicamente. Y sí, por si no se habían dado cuenta, este hombre era Dimitri. El trabajador obviamente lo primero que hizo fue llamar a la policía, la cual empezó una investigación muy rápido. Y ya digo, era muy obvio, simplemente tenían que saber de quién era ese teléfono y no tardaron mucho en descubrirlo. Como decía, la policía no tardó tanto en descubrir de quién era este teléfono, pero sí que en la investigación, al revisar el teléfono, encontraron cosas aún peores de las que ya había visto el trabajador. Habían fotos donde Dimitri posaba con una cabeza decapitada, con cuerpos desmembrados totalmente y fotos que eran totalmente desagradables. En ese momento Dimitri tenía 35 años y vivía junto a Natalia en un complejo militar de aviación en Krasnodar. Por esto decía al principio que era un lugar bastante curioso para los actos que estaban realizando. La policía se dirigió a su domicilio y lo que encontraron allí, la verdad que si ya lo de las imágenes, como he comentado, era bastante turbio, bastante macabro, es que lo que encontraron allí es que no tiene color. Había restos humanos almacenados en frascos, bolsas de carne cortada, aparentemente como para comer, platos de comida que contenían carne humana cocinada, más imágenes de Natalia preparando un plato de carne de sus víctimas, recetas escritas a mano sobre cómo cocinar carne humana. Como ven, bastantes cosas que son muy difíciles de pensar para cualquier mente humana. Por si esto fuera poco, también habían imágenes en las cuales se puede ver a las víctimas totalmente vivas, pero se les nota como que están drogadas, ya que una foto a una foto, o sea, iban como en secuencia, como si fuera un documental. Se veía la total decadencia hasta la muerte de esas personas. Como podréis estar observando, obviamente la policía, entre que se descubrió hasta el punto en el que estamos actualmente, no ha pasado prácticamente nada de lapso de tiempo. Es decir, no necesitan muchas más evidencias como para saber que ellos ya tenían un oscuro secreto, bueno, bastante oscuro y macabro, la verdad. Al principio Dimitri dijo como que estos restos que se encontraron en su departamento eran de una mujer y que lo había encontrado en un arbusto. Pero ya digo, no tardó prácticamente nada en confesar que sí, que esos restos eran de una mujer y que él la había matado. Se descubrió que la víctima se llamaba Elena Bakruseva y que el crimen ocurrió el 8 de septiembre. Y fue mediante una reunión en la cual ellos tuvieron. No se sabe la relación que tenían antes del crimen ni nada por el estilo, pero se sabe que tuvieron una reunión en la cual la alcoholizaron y entre los dos Natalia manipuló totalmente a Dimitri como solía hacer y básicamente la mataron a puñaladas. Todo parecía haber quedado en este único asesinato y que el caso estaría totalmente cerrado, ¿verdad? Pero para nada. Surgieron algunos rumores al par de años y es que según se fueron avanzando las investigaciones, descubrieron que 20 años antes de este caso, es todo el tiempo, o sea, durante los últimos 20 años, estuvieron cometiendo estos actos. Todo esto en verdad está un poco impulsado debido a que hay indicios de que ellos hayan sido responsables de algunas desapariciones que ocurrieron durante esos 20 años en la región donde ellos estaban. Después de todo el procedimiento, como era obvio, ya tenían bastantes pruebas como para poder tener una sentencia en contra de ellos dos. Pero aún así Natalia decidió confesar todo en los interrogatorios. Y básicamente dijo como que ella drogaba a las víctimas antes de asesinarlas
y que guardaba, o sea, bueno, las asesinaban, las desmembraban, guardaban los restos en frascos o en el congelador, y muchas veces el propio Dimitri se comía esa carne. Una de las cosas que a mí personalmente más me impactaron de este caso es que esa carne humana la intentaron vender en múltiples ocasiones a restaurantes como si fuera carne exótica, o de por sí la llevaban cocinada a sus trabajos para compartirla con sus compañeros. A estas alturas todo el país estaba conmocionado con este caso y exigían la pena máxima. En el juicio, Dimitri intentó minimizar bastante sus actos, diciendo como que había sido manipulado por Natalia, que en parte es verdad, porque como dije al principio, Natalia era bastante manipuladora, pero obviamente por mucho que te manipulen, tú no vas a asesinar a alguien porque alguien te lo diga. Pero bueno, también se contradecía bastante en sus testimonios, diciendo como que él no había asesinado a nadie, que no habían pruebas. Sin embargo, como dije antes, estaba su teléfono móvil en el cual habían fotografías de él posando con restos humanos. Y después, por el otro lado, está Natalia, la cual sí que es verdad como que asimiló un poco más la situación y literalmente confesó todo. Eso sí, a ver, quitándose un poco de culpa o intentando quitarse un poco de culpa, pero aún así confesó como que sí, que ya había realizado todos esos actos. Finalmente, en 2019, Dimitri fue condenado a 12 años de prisión por asesinato y profanación de cadáveres. Y por el otro lado, Natalia fue declarada inestable mentalmente y fue enviada a un centro psiquiátrico, que ahora diré el tiempo que estuvo y demás. Como es obvio, tanto los medios como todas las personas del país prácticamente se volcaron en que esta sentencia había sido muy, muy leve en comparación con los actos tan macabros que habían realizado ellos. Aún así no tardó mucho en haber un poco de justicia, ya que Dimitri, mientras estaba en prisión, un 16 de febrero de 2020, tan solo 8 meses después de haber ingresado en prisión, falleció debido a un tipo de diabetes, la cual no se trató. Mientras, por el otro lado, Natalia sigue en el psiquiátrico hasta el año 2029, donde una vez que termine esa fecha, saldrá y estará 1 año y medio en prisión. Para finalizar, quiero darles una breve conclusión, y es que si esta pareja pudo hacer todos estos actos en un lugar como en el que vivían, que recuerden que era un centro militar, ¿quién nos dice que ahora mismo, en este preciso momento, no estamos viviendo al lado de un psicópata, el cual justamente ahora podría estar desmembrando algún cuerpo? ¿Quién sabe?